Muy buenas, queridos alumnos. Estamos otra vez aquí, al pie del cañón, presentando el cuarto, creo yo que cuarto o quinto, ya no sé, tema de el primer curso de Historia de la Música. Cuarto o quinto tema no del curso en general, sino de este tiempo de confinamiento que nos tiene tan entretenidos haciendo tantas cosas en fin, y alegrándonos de que podamos hacer muchas cosas, porque hay gente que no tiene esa posibilidad. Bien, eh, el tema de hoy gira en torno a un compositor de los famosos, ¿no? Ya sabéis que conforme nos vamos avanzando en el tiempo, vamos dejando a un lado todas esas sombras un poco oscuras de compositores un poco ignotos, si no anónimos, géneros y nombres que no nos suenan, y nos vamos acercando a los repertorios que tenemos costumbre de interpretar, o que tenéis costumbre de interpretar. Y hoy el centro de nuestro discurso va a ser un compositor que seguro que ha aparecido en vuestras programaciones, que es Händel. Händel es un compositor que nace en el año 1685, un año que todos tenemos que recordar porque es el año de nacimiento de tres grandes compositores, de tres nombres incuestionables en el repertorio musical, que es Händel, que es Johann Sebastian Bach y que es también Domenico Scarlatti. Y precisamente de Händel, de Bach y de Scarlatti vamos a hablar en los tres temas que nos faltan. Pero no hablaremos, digamos, monográficamente de ellos, sino que intentaremos, digamos, llevar la vista más lejos y ver el entorno y el significado que estas figuras tienen en su entorno. Mirad, tanto Händel como Bach son compositores que viven en un tiempo de transición. Hemos dicho que nacen en 1685, pero mueren en la segunda mitad del siglo XVIII. Y el siglo XVIII, que es el final de nuestro relato histórico en el primer curso, es un siglo de paso entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Ya sabéis que cuando los historiadores se plantean dividir la historia en, digamos, en fragmentos, en periodos homogéneos, establecieron pues, varios periodos básicos, que es la época clásica, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y todos estos periodos se definen por cuestiones sociales, económicas, culturales, ideológicas diferentes. El XVIII es el siglo de transición entre estos dos siglos, entre estos dos momentos, y tanto Händel como Bach, no así Scarlatti, pero tanto Händel como Bach son compositores que de manera diferente están en la transición de esos dos mundos musicales. Händel quizás ha sido el primer compositor, eso se dice de forma un poco taxativa, pero en fin, habría que matizarlo, pero sí, el primer compositor cuya obra ha sido ininterrumpidamente interpretada desde el momento de su extremo hasta ahora. Por ejemplo, Bach, que es su estricto contemporáneo, eh, dejó de tocarse cuando Bach murió, sino antes, y tardó bastante tiempo en recuperarse ese repertorio. Lo mismo pasado con Vivaldi, o con Monteverdi, o con, yo qué sé, con José de Nebra, o con Domenico Scarlatti, es decir, compositores que, digamos, su música estuvo en circulación durante su vida, pero luego se olvidó, ya que la música era un producto de consumo efímero y fue recuperado tiempo después en otro contexto histórico. Pero en el caso de Händel no pasó así, sino que una parte de su repertorio, particularmente algunos de sus oratorios, desde que se estrenaron han sido ininterrumpidamente interpretados hasta el presente. Händel fue en vida un autor, un artista adorado y adorado de una forma moderna. Quiero decir, no solamente era un artista prestigioso como lo habían sido Palestrina, como lo habían sido Josquin, sino que, digamos, el tipo de adoración a la que se vio sometida la figura de Händel, en vida, como digo, eh, tiene rasgos absolutamente novedosos. Mirad, por ejemplo, para explicar esto, nos vamos a unos jardines londinenses que eran los Vauxhall Gardens, estos de aquí. Estos son unos jardines que se inauguran en el siglo XVII, pero se desarrollan sobre todo en el XVIII y en el XIX,
que son una especie de parque de atracciones un poco de la época, donde la buena sociedad londinense pues iba a pasar las tardes de asueto, se pagaba una entradita y podías disfrutar pues de los paseos, de los espectáculos, de las atracciones que había en estos jardines. Pues bien, en el año 1738, en estos jardines se erigió una estatua, que es la que estáis viendo ahí, a Händel, una estatua de tamaño natural, que es la primera estatua que se erige, que se instala en conmemoración de un artista vivo de los que se tengan noticia. Anteriormente las estatuas que adornaban las ciudades europeas, que no eran tantas, en el 17 y en el 18 no había tantas, pero las que había eran de reyes, o eran de santos, o eran, en fin, de personajes de esa categoría. En cambio, los artistas no eran considerados dignos, no se les daba la importancia social como para establecer un monumento a su figura. Y en el caso de Händel esto ya ocurrió en 1738. Cuando Händel murió en 1759, fue enterrado no en cualquier sitio, sino en la abadía de Westminster, que era ya el lugar de enterramiento de las grandes personalidades británicas, y se le construyó un monumento fúnebre, que es ese que vemos en la ilustración, que todavía existe si vais a la abadía de Westminster, y en el que se encuentra una segunda estatua, una segunda efigie de Händel glorificado como un personaje fuera de lo común. También hay que saber que de Händel fue el primer compositor del que se escribió una biografía. Los compositores prestigiosos del pasado eran maestros reconocidos por sus obras, pero no existía interés por saber nada de su vida. En cambio, en 1760, es decir, un año después de la muerte de Händel, Joseph Mainwaring publicó estas memorias de la vida de Georg Friedrich Händel, y es la primera vez que se ofrece al público saciar su curiosidad sobre aspectos personales y biográficos de un compositor. A nosotros nos interesa mucho, porque somos habitantes de un mundo que es el mundo contemporáneo, digamos el chismorreo de los músicos, cuando nació, con quién estudió, qué personalidad tenía. En cambio, esto en la Edad Moderna no interesaba nada. En cambio, Händel anticipa este nuevo interés, esta manera de idolatrar a los músicos, a los artistas, que es propia del mundo contemporáneo. Y no es casualidad que todo esto ocurriese en Londres, en tanto que Londres era la ciudad más moderna que había en Europa en aquel momento. En el punto de vista político, Londres había establecido desde finales del 17 un sistema de monarquía parlamentaria que no había en otros países, con todo lo que supone un sistema parlamentario de representación para la configuración de un cuerpo social representado, es decir, la modernidad que eso supone. Después, Londres era ya una ciudad burguesa, y eso anticipa cosas que van a ocurrir en otros sitios más adelante, y Londres era la capital de un país que estaba desarrollando, de forma muy primaria todavía, pero estaba desarrollando lo que se va a conocer como revolución industrial. Así que como Londres era una ciudad moderna, la apreciación que se hizo de Händel también tenía este punto de vista moderno, esta anticipación, esta, digamos, este anuncio de lo que será la nueva consideración que los artistas van a tener en el mundo contemporáneo. Bien, en la clase de hoy vamos a repasar la biografía de Händel de forma muy sucinta y vamos a fijarnos en los dos géneros en los que más brilló o en los que más insistió en su carrera, no sé si más brilló, que es la ópera seria y el oratorio inglés. Como la ópera seria le dedicamos un seminario que estuvimos 3 semanas dándole vueltas al asunto, pues sobre la ópera seria pasaremos más rápidamente y el oratorio inglés pues eh, le daremos un poquito más de relevancia a ese género. Quiero decir que como siempre hay una lista de Spotify con un par de, bueno, un par no, son varias pistas, pero hay dos obras, dos selecciones de dos obras que iré indicando a lo largo de la presentación en qué momento aconsejo que lo escuchéis. Luego vosotros hacéis lo que os dé la gana. Bien, hemos dicho que Händel nació en 1685
en la ciudad alemana de Halle, la ciudad sajona de Halle. Y la formación musical de Händel, la formación general de Händel, fue un poco diferente. Era una figura, digamos, con un origen formativo diferente al habitual en los músicos de su época. Ya hemos dicho que la mayor parte de los músicos de su época, casi la inmensa mayoría, se formaban en las capillas musicales. Pero es que si repasamos la biografía de los más importantes músicos de este tiempo, solían proceder de linajes musicales, es decir, que los músicos solían ser hijos, nietos, familiares de músicos anteriores, en tanto que en esa época eran muy firmes todavía los lazos gremiales, en los que, digamos, la sabiduría de un oficio se iba pasando de padres a hijos. Eso lo veremos en el caso de Johann Sebastian Bach, lo veremos en el caso de Domenico Scarlatti, pero no lo vemos en el caso de Händel, porque el padre de Händel era un profesional liberal que se dedicaba a cuestiones de leyes y que, aunque en un principio, digamos, favoreció la formación musical del hijo, parece que no estaba nada entusiasmado con la idea de que su hijo se fuese a dedicar a la música. Es más, las leyendas cuentan, bueno, las leyendas que están recogidas desde los primeros biógrafos de Händel, cuentan que el padre le prohibió al hijo el estudio profundo de la música porque quería que siguiese la tradición familiar de ser abogado. Sin embargo, la pasión musical de Händel le llevaba pues a estudiar a escondidas, como hacéis vosotros, que estudiáis mucho a escondidas, y, y a que cuando el padre, digamos, falleciese, él se viese liberado de la presión paterna, se decidiese a dedicarse abiertamente a las cuestiones de la música y particularmente de la composición, que es algo que le interesaba. Händel no solamente quería ser músico, sino quería ser músico famoso. Y a principios del 18, cuando él quiere emprender su carrera, para ser un músico reconocido había que triunfar y había que triunfar en los escenarios operísticos. Por eso, en 1703, se traslada a la ciudad de Hamburgo, que era la única ciudad alemana que contaba con un teatro de ópera estable, con un teatro de ópera, digamos, con una temporada regular. Era esta ciudad de Hamburgo. Como sabéis, Hamburgo era una ciudad libre, de hecho sigue siendo todavía, sabéis, en la configuración actual de Alemania están los Länder y tal, y están las ciudades libres, una ciudad comercial, una ciudad burguesa y una ciudad que desde hacía unos años había establecido un teatro de ópera al estilo de los teatros venecianos, es decir, que no se financiaba por la magnificencia de un mecenas, sino que se financiaba con las aportaciones del público, y allí fue Händel a trabajar. Estuvo trabajando una serie de años, escribió algunas óperas y, digamos, números para óperas que allí se presentaron, digamos, cogió algo de oficio, pero la estancia en Hamburgo le resultó insuficiente. Él tenía grandes ambiciones y eso le hizo que en 1706 emprendiese el camino de la meca de la ópera en ese tiempo, del país que lideraba el desarrollo porque había inventado la ópera y porque estaba reinventándola en ese momento, que era Italia. Así que entre 1706 y 1710, Händel va a Italia y llega en un momento clave de la historia de la música en Italia, porque está surgiendo un nuevo estilo dramático musical que vosotros conocéis porque lo hemos estudiado, que va a ser, digamos, identificado más adelante con el nombre de ópera seria. Él está en Italia en varias ciudades. Está en Roma y allí en Roma tiene la posibilidad de participar en las sesiones de la Academia de la Arcadia. Allí conoce a Arcangelo Corelli, conoce a Alessandro y Domenico Scarlatti, muestra sus habilidades musicales ante estas gentes. Ya, os recuerdo muy brevemente algunas de las características de la ópera seria, porque van a marcar profundamente a Händel y porque hace mucho que lo vimos y a lo mejor se os han olvidado. Ya sabéis que aquella tertulia de intelectuales que era la Academia de la Arcadia, que había nacido de las reuniones que se hacían en el Palacio de Cristina de Suecia, y digo esto porque la semana pasada no, hace 2 días,
Estuvimos hablando de Cristina de Suecia como una de las mecenas de Arcangelo Corelli, y para que veáis que está todo en el mismo ambiente. Pues bien, en estas reuniones de la Academia de la Arcadia existía la preocupación de que la ópera había degenerado, que era necesario ennoblecer la ópera y volver al ideal operístico de los inicios, esta emulación del teatro clásico. Así que se emprendió una intensa renovación de los libretos, siguiendo los modelos aristotélicos y del teatro francés, y con autores tan conocidos y tan familiares para nosotros como Pietro Metastasio. Si recordáis, Metastasio, que aquí está fantástico, sentado en su silloncito, digamos, codificó un tipo de libreto operístico muy racional, con estas divisiones en tres actos y las escenas, y que tenía una estructura musical que se repetía constantemente. Es decir, las escenas solían contar con un recitativo simple, donde se desarrollaba la acción, y luego un aria da capo, que era una forma recurrente, porque era la forma que permitía el lucimiento de los que eran los grandes protagonistas de la ópera seria, que eran los cantantes virtuosos. Los números de conjunto, los coros, o sea, dúos, tríos, cuartetos apenas había, sino que la ópera se resolvía como una sucesión de escenas, de recitativos y aria da capo, esencialmente, como sabéis y como vimos. Eh, digamos que este nuevo género es asumido por Händel, y ejemplo de esta asunción es el ejemplo primero que vamos a escuchar. Es una escena del acto primero de la ópera Agripina, que estrenó Händel en Venecia a finales del año 1709, en un teatro mítico que es el de San Giovanni Grisóstomo, que citábamos en una clase anterior porque había sido construido por la familia Grimani para, digamos, devolver el esplendor y devolver, digamos, la calidad a la ópera que en Venecia se había, digamos, achabacanado tanto, ¿no? Aquí os dejo una escena de Agripina, donde vais a distinguir con mucha facilidad los rasgos que ya conocéis de una escena de ópera seria. Un recitativo seco o simple y un aria da capo que yo os animo que escuchéis ahora. Bien, habéis visto que el aria tiene muy poco desarrollo, ¿eh? Ya sabéis que el aria da capo tiene una estructura, digamos, más tradicional, más, digamos, no tradicional, sino la estructura más, el modelo más repetido, que aquí se ve en líneas básicas, pero aquí este área está como resumida, es bastante breve y la parte A sobre todo no tiene las secciones que veíamos en otras áreas quizás un poquito posteriores o no, en algunas o sea, en el propio Händel se encuentran estas secciones más desarrolladas y esto es un área breve, de mucho virtuosismo, pero breve. Bien. Italia a principios del 18 generó una inmensa cantidad de artistas que inundaron las cortes europeas. Las compañías italianas de ópera se fueron a las distintas capitales, a las distintas cortes de Europa, ofreciendo este nuevo espectáculo de la ópera seria e implantándolo como un género que dominó durante el siglo XVIII la escena de todo el continente, ¿no? Y Händel, que en estos años se había hecho uno con el mundo musical italiano, pues también, digamos, formó parte de esas compañías que iban eh, distribuyendo el material operístico, la idea operística, la presencia operística por toda Europa. En 1711, Händel presentó en Londres una ópera italiana que se titula Rinaldo y que es bien conocida y que por lo menos un aria que no voy a decir, habéis cantado de ella, ¿no? El éxito fue notable. Él trabajaba entonces como maestro de capilla de un príncipe en Hannover, pero el éxito de Rinaldo fue tan notable que en 1712, digamos, decidió instalarse de forma estable en Londres. Tan estable que va a vivir el resto de su vida allí y que se va a naturalizar como ciudadano británico. Digamos, este es el periodo
en el que se produce lo que hemos titulado la conquista musical de Londres y la construcción de la imagen de Händel como el compositor moderno. Händel no va a ocupar un puesto, digamos, fijo y destacado en la corte inglesa, o sea, no va a ser maestro de capilla, de la capilla real, ni nada parecido, pero sí va a tener una relación muy intensa con la corona inglesa en muchos aspectos. Y va a componer mucha música para ceremonias y para actividades representativas de la aristocracia y de la corona inglesa, como va a componer odas, anthems, algún te deum para una victoria militar. Recordéis que cuando hablábamos de Parcel explicábamos lo que eran las odas y lo que eran los anthems, ¿no? Pero el cometido principal de Händel no era hacer carrera en la corte inglesa, sino era triunfar en los escenarios ingleses y triunfar como compositor de ópera italiana. Así que en los primeros años va a participar de 3 empresas operísticas, la más célebre de las cuales es esta Royal Academy of Music que aquí se presenta, ¿no? Compone otras cosas, pero digamos que la primera dedicación hasta el año 41 de Händel en Londres es la composición de ópera italiana, como Giulio Cesare, como Orlando, como estas que estamos diciendo. Son óperas serias, estilo italiano en sus aspectos formales y estilísticos, aunque los aspectos dramatúrgicos y los aspectos de argumento tienen muchos rasgos, digamos, adaptados a los gustos del público inglés. Las óperas eran en Londres de la época un espectáculo esencialmente aristocrático y las compañías operísticas contrataron a los mejores cantantes italianos para que mostrasen sus habilidades en una competencia feroz entre las diferentes compañías operísticas que habían en Londres, que provocó la bancarrota de muchas de ellas. Bueno, aquí están unas ilustraciones de esta vida londinense, ¿no? Händel, que vivía en un mundo donde la cuestión empresarial y protocapitalista estaba ya muy presente, sentía una gran atracción por la ópera italiana, pero al mismo tiempo sentía también los embates económicos que la ópera italiana suponía. Todas estas compañías en las que Händel participó pudieron tener su momento de gloria, pero tuvieron también sus continuas bancarrotas. Así que poco a poco Händel encontró una alternativa laboral más agradable o más segura que la ópera, que como digo era un negocio incierto, y esa alternativa laboral es ni más ni menos que un género musical nuevo que Händel impone en Inglaterra a partir de modelos italianos que conocieron. Me refiero al llamado oratorio inglés. Bueno, vosotros sabéis bien lo que es un oratorio. Eh, bueno, no sé si lo sabéis bien. Yo creo que todos los cantantes, sus programas, según entiendo, tienen que hacer algo de ópera, algo de lead y también tienen una sección del programa que es este del oratorio. Lo que pasa es que en los conservatorios se incluye dentro de oratorio muchos géneros vocales religiosos que no son exactamente oratorio. Un oratorio es una obra dramático-musical de tema religioso y que, a diferencia de la ópera, porque podía ser como una ópera de tema religioso, no se representaba. El oratorio tiene una larga historia y una historia bastante complicada. Quiero decir, es difícil establecer los orígenes históricos del oratorio. Digamos que surge en esta tendencia a lo dramático, a lo teatral, que hay en la música italiana desde finales del siglo XVI y en el XVII. Del mismo impulso en el que nace la ópera o el que nace la cantata, nace el oratorio, y aunque se cita muchas veces como precedente del oratorio, como primer oratorio, un título que nosotros hablamos en clase, que es las representaciones de Anima di Corpo de Cavalieri del año 1600, en realidad la historia del oratorio es incluso más difusa que la historia de la ópera. Lo que pasa es que aquí no vamos a hablar del oratorio en general,
sino de un tipo particular de oratorio que es el oratorio inglés. ¿Mm? Eh, el oratorio inglés es un invento hendeliano, es decir, no existen oratorios ingleses antes de Händel y es un invento muy exitoso. Es un invento que no nace de la nada, sino que nace del precedente del llamado oratorio volgare, del oratorio en lengua italiana, que ya existía de hacía casi un siglo en el país transalpino, en Italia. Händel conocía el oratorio italiano porque había vivido en Italia, porque había compuesto algún ejemplo de oratorio italiano y decidió, digamos, importar el oratorio como un espectáculo a Londres. Pero a diferencia de la ópera, que digamos directamente se trasladó desde Italia hasta Londres, es decir, que el tipo de ópera italiana se hizo en Londres, Händel sometió el oratorio a un proceso de transformación para adaptarlo a los gustos del público inglés. En realidad la ópera, aunque tenía una notable presencia en Londres, no era del gusto de todos los habitantes de todos los públicos ingleses, porque algunos lo consideraban un género extranjero, un género inmoral, un género incomprensible, porque no todos los ingleses hablaban italiano, ni mucho menos. Y digamos que el oratorio hendeliano, el oratorio inglés, ofrece una alternativa más cercana a la mentalidad y la cultura de una nueva capa de público que está surgiendo en Londres en ese momento, que es el público burgués. En realidad parece que eh, el origen del oratorio es un poco casual. Se dice que el primer oratorio inglés, el primer oratorio hendeliano, es de 1732 y es Esther. En realidad Esther es una obra bastante compleja y fue un oratorio un poco de chamba, si me permites la expresión. Digamos que Esther fue una especie de ópera de cámara que se representó en casa de un aristócrata en 1718, un género que en Inglaterra llamaban masque. En el año 1731, para celebrar el cumpleaños de Händel, esta obra un poco antigua del compositor fue recuperada y hicieron una interpretación privada, una interpretación teatral, como había sido la de 1718, porque era como una especie de ópera de cámara. Y como la cosa salió muy bien, Händel pensó que esta obra podía presentarse al público en un teatro. Sin embargo, el obispo de Londres le pareció mal que una obra de asunto bíblico, una obra de asuntos religiosos, se representase en un teatro, como una ópera cualquiera. De modo que prohibió esa representación, a lo que Händel respondió ofreciéndola en versión de concierto, es decir, sin representar, presentando digamos, la historia sin decorado, sin actuación, sin vestuario, sino pues en versión de concierto, como sabéis, ¿no? Esto tuvo tanto éxito que el año siguiente presentó otras dos historias religiosas dramatizadas, pero también sin representar, que fueron Débora y Atalia. Y desde ahí se inicia la historia de este oratorio hendeliano, de este oratorio inglés, que va a ser el género que va a perpetuar la fama y el prestigio de Händel en su tiempo. Händel murió en 1759 como un hombre rico, entre otras cosas por el éxito que le deparaba el oratorio, la interpretación de estos oratorios. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre el oratorio italiano y el oratorio inglés? La primera es el idioma, evidentemente, que a diferencia de lo que había ocurrido en la ópera, los oratorios se hacen en la lengua que entiende la gente. La segunda diferencia es el lugar de interpretación, porque en Italia los oratorios se interpretaban en las iglesias como actividades piadosas, como actividades espirituales durante la Cuaresma, cuando estaban cerrados los teatros. Sin embargo, Händel desde el principio presentó sus oratorios en teatro y cobró entrada por acceder a ellos. De modo
que era un espectáculo público, pero era un espectáculo de carácter edificante. Es decir, era un espectáculo que por su contenido religioso y por el carácter moralizante que tenían sus tramas, pues, digamos, servía para al menos limpiar las conciencias de determinado público más escrupuloso desde el punto de vista moral, que le parecía mal ir a la ópera, pero que en cambio le parecía muy apropiado asistir a estas representaciones, digamos, de tipo semi-espiritual o bien, directamente religioso, ¿no? Otra diferencia, hemos dicho dos, sí, hemos dicho dos. La tercera diferencia entre el oratorio inglés y el oratorio italiano es la presencia del coro. Digamos que el estilo del oratorio hendeliano está derivado de dos fuentes. Por un lado, la ópera italiana, la ópera seria italiana, que eso es evidente, en el estilo, no tanto en las formas, pero sí en el estilo. Y por otro lado, el repertorio coral religioso anglicano. Es muy curioso que cuando se estrenó Esther, ese primer oratorio de 1732, en la prensa de la época que se anunciaba este estreno para que la gente acudiese, para que la gente pagase la entrada y acudiese, se decía que las sonoridades, los coros que iban a escucharse, se parecían a los que habían sido compuestos por Händel en la coronación del rey, que había sido una coronación reciente, que es ese famoso, esa famosa anthem, esa antífona de coronación de Zadok the Priest, esa que se utiliza para eh, esto del fútbol europeo, como, no sé, lo tenéis presente, ¿no? Bueno, no sé, lo buscáis. Bien, pues quiero decir que, digamos, la presencia del coro es determinante en el oratorio hendeliano y no lo había sido en el oratorio anterior. Y otra diferencia entre el oratorio hendeliano y el oratorio italiano es la cuestión de las formas, ¿eh? Los oratorios se resuelven como una sucesión de recitativos y arias en la mayor parte de las veces, aunque como digo, en el de Händel hay muchos coros. Las arias de los oratorios hendelianos son, digamos que la estructura diaria de a capo está mucho menos presente en los oratorios hendelianos que en los oratorios italianos. Y sobre todo conforme va avanzando en el tiempo, es menor el número de arias con esa estructura de a capo. Y por otro lado, y por cerrar esto, hay muchos más números de conjunto que en los oratorios italianos. Otra de las ventajas que encontró Händel en el oratorio con respecto a la ópera era que podía contar con cantantes más baratos, ¿eh? Digamos, la ruina de la ópera eran los sueldos que cobraban las grandes estrellas del canto italiano. Pero los oratorios ingleses, como lo tenían que cantar ingleses, que cobraban menos porque no eran cantantes tan prestigiosos, pues siempre para la empresa resultaba más beneficioso la interpretación de un oratorio inglés que de una ópera italiana, sin lugar a duda. Bueno, sigo muy rápidamente y después escuchamos un poquito de uno de los oratorios hendelianos. Después de estos oratorios del año 73, hay un tiempo de silencio en el que Händel está más que nada dedicado a la ópera, y luego hay otra vuelta al mundo del oratorio entre el año 38 y el año 45. En este periodo compone el que va a ser más famoso de sus oratorios, que es el Mesías, el año 41, y es curioso que el éxito del Mesías coincide más o menos con el final de la carrera operística de Händel. Es decir, después del Mesías, después del año 41, Händel no vuelve a estrenar óperas italianas, sino que dedica sus esfuerzos al mundo del oratorio. Entre el año 46 y 48 compone tres oratorios que algunos han calificado como militares, por el tono que utilizan y por las historias que cuentan. De uno de ellos, que es Judas Macabeo, escucharemos un ejemplo seguidamente. Luego hay una última etapa de oratorios, que es hasta el año 52, donde escribe el último de sus oratorios. Bien, vamos a animarnos a escuchar el final del oratorio Judas Macabeo,
Es una historia como la de casi todos estos oratorios sacados de la Biblia. Parece que se compuso este oratorio en conmemoración de una victoria militar que habían, digamos, que habían glorificado las tropas británicas en ese momento, y por lo tanto el tono general pues es triunfante y es pimpante, como escucharéis a continuación. Además, ¿qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo de esto? Ah, bien, sí. Una de las cuestiones que los estudiosos han destacado de los oratorios handelianos últimamente es que los argumentos bíblicos de estos oratorios eran vistos como por el público como una especie de metáfora de su propia realidad nacional. Quiero decir que los ingleses del siglo XVIII se identificaban como pueblo a ese Israel bíblico, que era el pueblo elegido por Dios, el pueblo que iba triunfando en la historia gracias a la ayuda de Dios, y el pueblo que, digamos, actuaba noblemente y protegido por la dirección del Altísimo. Bueno, es lo mismo. Bueno, aquí vais a escuchar el final del acto tercero. Vais a escuchar coros, entre ellos el muy famoso coro que inaugura los fragmentos que he escogido, que es un coro que en realidad procede de un oratorio posterior, pero que fue en vida de Händel introducido en este punto, un coro que habéis cantado un millón de veces, y después hay una sucesión de recitativos, de arias y de números corales que os animo a escuchar y que, como tengo la letra en diferentes diapositivas, la voy a ir pasando despacito para que vosotros, conforme vayáis escuchando, podáis ir leyendo el texto, ¿vale? Así que me vallo, voy pasando las diferentes pantallas y al final pues digo otra cosita. Hasta ahora. Bueno, habéis visto el tono, habéis visto, digamos, la grandiosidad bélica que emana este oratorio. Habéis visto también cómo las arias no se corresponden con el modelo de aria que nosotros hemos estudiado. Y bueno, que hemos estudiado, ¿no? El modelo de aria que era habitual en las óperas italianas de su momento. Y yo no voy a decir muchas más cosas. Yo simplemente os emplazo para que recordéis estas cosas que hemos explicado hoy y las vinculemos con las que vamos a decir la semana que viene cuando hablemos de otro compositor casi contemporáneo de Händel, bueno, absolutamente contemporáneo en su nacimiento, pero no así en su fallecimiento, pero también cuya figura va a abordar esta relación entre modernidad y contemporaneidad de una manera diferente, que es Johann Sebastian Bach. Os deseo pues una feliz semana. Yo estoy liadísimo entre los vídeos, las correcciones y la vida familiar de confinamiento. La vida es caótica para mí, pero bueno, oye, tengo muchas ganas de veros. Quiero que estéis todos muy bien, que los que estén en aprietos personales, familiares de cualquier tipo, os lo superéis pronto. Os mando un abrazo muy fuerte y que tengo, en fin, pues ya ansia por reencontrarme con vosotros. Un beso, un abrazo y todas esas cosas y hasta muy pronto.